es una ciencia que trata de las condiciones de existencia y del desenvolvimiento de la sociedad humana. Entonces, ¿cómo nos desenvolvemos nosotros todos los días? ¿Cómo se desenvuelve la sociedad? A ver, ustedes hagan una analogía. Antes de la primera semana de marzo y después de la primera semana de marzo, cómo hemos ido cambiando sociológicamente, hemos ido en nuestras actitudes y en nuestras aptitudes. Entonces, la sociología trata del desenvolvimiento de la sociedad humana. Si ustedes ven, antes de marzo, de la primera semana de marzo del 2020, era todavía carnavales, estábamos todavía en la época de fiesta. Ha pasado la primera semana de marzo cuando se nos anoticia de esta pandemia y cambia radicalmente nuestra condición de vida. Y de muchos de ustedes ha debido cambiar hasta su modo de actuar dentro de su mismo hogar ha debido cambiar. Entonces, la sociología trata de estas características. En otras palabras, dice, la sociología es la ciencia que se encarga del estudio de la sociedad, ya sea entera o en pequeñas partes como parejas, matrimonios, barrios, ciudades, grupos, pandillas, grupos formales o grupos informales que estén conformados por seres humanos o por personas. A través de las redes de interdependencia y la mirada sociológica, dice, ¿no? Entonces, para nosotros o para los sociólogos o para nosotros, los administradores, es importante dentro la organización, dentro la empresa, nosotros tenemos a grupos de personas. Aparte del grupo mayor que conforma toda la empresa, tenemos pequeños grupos informales que se han ido agrupando por afinidad, por parentesco o por conductas que hayan tenido. Lo que ocurre dentro del curso es lo mismo. El curso tiene 70 compañeros, pero de los 70 han ido formando grupitos, han ido formando estructuras sociales entre los 70, ¿no? Entonces, la sociología trata de eso, de estudiar a, a grupos o a pequeñas partes del conjunto de la sociedad, pero a través de las redes de interdependencia y la mirada sociológica. Pero, ¿qué es la red de interdependencia? Las redes de interdependencia son las interacciones sociales que tenemos con otras personas y cómo afectan estas a las relaciones, a nuestra conducta. Entonces, nosotros nos comportamos de una manera muy diferente en el hogar o en la casa. Nosotros nos comportamos muy diferente en el trabajo, pero nuestro comportamiento en la facultad o nuestro comportamiento en el aula es muy diferente. Entonces, la sociología en estas redes de interdependencia estudia estas conductas que nosotros tenemos. Desde una perspectiva social o sociológica, el ver la conducta de forma general, teniendo en cuenta si la acción puede tener, que la acción que puede tener una persona puede haber estado influenciada. Nosotros nos dejamos influenciar bastante. Como ejemplo, solo como ejemplo les voy a poner. Ustedes vayan a Santa Cruz, ya sea de manera transitoria o a radicar a la ciudad de Santa Cruz, la primera semana han cambiado el acento de su timbre de voz. Ya no hablan como occidentales, sino hablamos como orientales. Se nos pega el ay, se nos pega el pues, se nos pega un montón de cosas. Entonces nosotros nos dejamos influenciar y las perspectivas de la sociología hace que nosotros podamos estudiar estas cosas. De ver las cosas de un modo diferente o de lo que ya se ha dado por supuesto, de un sentido común. O sea, si un oriental o un camba viene a disfrutar del carnaval acá en nuestro departamento, mantiene su esencia, mantiene su conducta, mantiene su actitud. Pero si nosotros vamos, nos dejamos influenciar por esa conducta. ¿No ven? Entonces, la sociología y el sentido común. Cuando hablamos de sociología, no relacionamos al sentido común con ella.
El sentido común es el saber que se ha dado todo por sentado. Entonces, la sociología no. La sociología es una ciencia que estudia las conductas humanas, no da por sentado lo que ha de ocurrir y lo que no ha de ocurrir. Entonces, ¿qué es un sentido común? Un conjunto de ideas, hábitos y formas de pensar que el hombre ha elaborado en su actividad práctica cotidiana. Entonces, pero la sociología no relaciona al sentido común. La sociología busca respuestas científicas, lo que les decía ya antes. Entonces, si vamos a actuar por el sentido común, como ven ustedes en la imagen, en esta imagen, donde el sentido común de estos dos hombrecitos o de estas dos personas es cederle el asiento a la señora que está embarazada. Ese debería ser el sentido común, pero no actuamos nosotros de esa manera. Nosotros actuamos a través de la ciencia y nosotros deberíamos, o estos dos hombrecitos por sentido común deberían hacer eso. Entonces, la sociología busca respuestas científicas. ¿Por qué se comportan estas dos personas así? ¿Cuál es su conducta? ¿Cuál es su formación? Entonces, como decimos, es una formación científica, intenta mostrar sus resultados a través de varias fuentes de información, ya que el mundo es cambiante. La cultura europea, si en la cultura europea veríamos esto, ya seríamos recriminados o llamados de la atención, ¿no? Por el sentido común, porque esa señora merece el respeto, merece la consideración. Además, por su estado de gestación, habría que darle el asiento. Y la sociología trata de estudiar a estas personas. ¿Por qué? Actúan de una determinada manera. ¿Qué estudia la sociología? La influencia de una ley. Nosotros nos basamos o a través de las leyes nosotros vamos accionándonos. Si no hay una ley, si no hay una norma, si no hay algo que nos regule, nosotros hacemos lo que nos parece en gana, por sentido común, supuestamente, ¿no? Entonces, ¿qué hacen las leyes? Nos incitan a actuar de una manera u otra manera. La declaratoria ¿cómo se llama? La declaratoria de esta semana que nos ha dado el gobierno autónomo de Oruro, el encierro, si no hubiera habido esa ley del departamento, nosotros no hubiésemos hecho caso, como no estamos haciendo caso, o como no, hay muchas personas que no hacen caso. Entonces, a través de eso, a través de las leyes, nosotros nos regulamos y vamos formando. ¿Cómo lo sabemos eso? Porque hay un estudio que nos indica que hay factores que influyen en esa conducta, ya sea de la religión, la educación o de otros factores, A nosotros nos han enseñado que hay que respetar las leyes, hay que respetar. En el colegio nos han enseñado que hay que respetar las normas. Entonces la sociología estudia eso. ¿Por qué el hombre no respeta? ¿Por qué el hombre es reacio a cualquier otra orden o ley o decreto que saca la autoridad involucrada en esto? Y el concepto básico de sociología la sociología es una ciencia que intenta entender la conducta humana. Óigaseme bien, entender la conducta humana y el por qué actuamos, cómo actuamos y a qué se debe. Entonces la sociología estudia la conducta humana, por qué actuamos de una determinada manera y debido a qué actuamos de una determinada manera. Ustedes ven en la imagen es un jovencito de esta década, pero ¿por qué actúa de esta manera? Debe tener alguna situación, debe ser su forma de vida, debe ser su hábito, debe ser su conducta, o debe ser alguna copia de algún personaje de afuera. La sociología y su historia. Esto es un poco pesado. Aquí vamos a entrar con algo de teoría. La palabra sociología hemos ya manifestado que proviene del latín, es una ciencia positivista. Augusto Comte ha sido uno de los precursores, o el padre, se le considera al padre de la sociología, Augusto Comte. Este es positivista, practica una filosofía positivista
Otro es Alexis. Alexis, el cambio social es el resultado de las aspiraciones a la igualdad del hombre. O sea, lo que les decía en un principio, cuando nosotros cambiamos de destino, nos vamos a Santa Cruz. Alexis Todesquevelli hace referencia a eso. Es el resultado de las aspiraciones a la igualdad de los hombres, nos dicen, ¿no ve? Nosotros queremos igualarnos en todo sentido, ¿no ve? Si uno progresa, el otro, o el vecino, o el de al lado, o si uno saca 100, el compañero de su lado también quiere sacar 100. Nadie quiere quedarse atrás. De acuerdo con él, si la humanidad debe elegir entre la libertad y la igualdad, siempre decidirá en favor de la segunda, de la igualdad, Entonces, este pensador o este padre de la sociología también nos dice que el hombre trata de igualarse, trata de buscar aspiraciones iguales. Otro de los pensadores de la sociología es Emily. Emily ha sido psicólogo y filósofo. Ha asociado la sociología con la filosofía y con la psicología. A ver, ¿qué estudia la psicología? Estudia el comportamiento del hombre. ¿Y qué estudia la filosofía? Estudia a la sociedad como también la sociología. De aquí surgen varias teorías sociológicas. El funcionalismo, el interrelacionalismo, la teoría de las racionalidades. En el funcionalismo van a encontrar ustedes una estructura, una estructura dividida entre tres corrientes. La corriente de las ciencias sociales, que explica el fundamento de las sociedades. Esta está apoyada por Emily. También está apoyada por el positivismo, el orden y el progreso. Si ustedes revisan un poquito de historia, si le preguntan a sus papás cuando hablan de orden y progreso, van a encontrar al general Banzer con orden, paz y trabajo, que también era positivista, el general Hugo Banzer Suárez. El otro componente es la sociedad conjunta de la sociedad es un conjunto de estructuras organizadas. El Estado tiene tres componentes: tierra, territorio y poder. Tierra para el trabajo, territorio que está delimitado geográficamente y poder que está a través de el gobierno. La otra es la estructura, relación entre elementos que conforman un sistema. Un sistema es un conjunto de elementos que tiene una entrada, un proceso, una salida y una retroalimentación. En administración nosotros manejamos muchos sistemas. Para nosotros, entrada, proceso, salida y retroalimentación es un sistema, es un circuito cerrado. Este sistema está sujeto a cambios coyunturales y cambios estructurales. Vamos a ver el otro elemento, interaccionismo. Se basa en la comprensión de la sociedad a través de la comunicación y que ha influido enormemente en el estudio sobre los medios. Entonces, el hombre, a través de la comunicación, donde existe un transmisor y un receptor, ha logrado comunicarse. La teoría de la racionalización se enfoca en la interacción de los factores económicos, políticos y culturales. Esta teoría tiene tres elementos: el económico, el político y cultural. ¿Influye lo económico en la sociedad o no influye? ¿Influye lo político en la sociedad o no influye? ¿Influye la cultura en la sociedad o no influye? Estos tres elementos sí influyen en la sociedad. En sociología se estudia esas cosas. El origen de la sociología científica. Herbert, el primer autor que utilizó la forma sistémica, lo que les decía hace un momento, el sistema, ese circuito cerrado, es este señor el que utilizó el primer concepto de esta teoría. Y de la estructura y las funciones. Una estructura es un organigrama para nosotros, una estructura funcional o si no una estructura lineal, que está
que, que tiene una forma descendente y ascendente. Cuando decimos descendente y ascendente es que tiene una función lineal. Otro, Said Simons, se le atribuye la frase emblemática de que el socialismo define al socialismo como cualquier sea su variedad, de cada uno según sus capacidades y cada uno según sus necesidades. Entonces, Wilfredo Pareto, otro de los pensadores de la sociología, fue un economista sociólogo italiano conocido por sus aportes en torno a la teoría utilitarista del bienestar, a la teoría del equilibrio en general y la teoría de la distribución de los ingresos. Estos señores querían, o el concepto que manejaba Pareto, era que todos deberíamos percibir la misma cantidad de salarios si nos venimos a nuestros tiempos, o todos deberíamos tener un equilibrio en lo general. Todos deberíamos ir a la universidad, todos deberíamos estudiar, todos deberíamos tener una fuente de empleo, todos deberíamos tener una vivienda, todos deberíamos tener acceso a los servicios básicos. Entonces son un montón de conceptos que manejar. Puede ver que también tiene muchos aportes. Además, Weber sobre la educación se abre en la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Entonces, este señor, con los protestantes y el espíritu del capitalismo, contradice en un momento le vamos a ver a Marx, contradice a Marx que cuando habla del comunismo, de la igualdad de condiciones, le contradice. Es un comunista. Su obra o su aporte sustancial ha sido que las sociedades deben ser iguales en su conjunto, de todo, de todo, de todo. Por eso a Marx se le atribuye todo el pensamiento comunista. Todos los tratados de Marx, de Carlos Marx, atribuyen a las sociedades comunistas. Nuestro anterior gobierno, o de lo que queda todavía, esa fracción, tiene mucho que ver con esto del comunismo o del marxismo. Alfred señaló que el objetivo de la sociología es formular leyes general explicadas de las regularidades sociales, sino comprender las acciones sociales. No era necesario sacar leyes explicativas, sino que comprendan las acciones sociales. El propósito de este sociólogo es descubrir los significados que los individuos dan a su acción y a su vida. Entonces, este señor Alfred buscaba del por qué el hombre actúa como actúa, de por qué el hombre es rebelde. Me estoy refiriendo al hombre, entre comillas, a masculino y femenino, ¿no? No solamente como diríamos en otros términos, a los machos, ¿no? Estamos refiriéndonos al hombre en el sentido amplio. Otro de los George Simmel, con su trabajo de la metrópolis, hace que la sociología urbana entre a las grandes capitales. O sea, se pensaba que la sociología solamente se le debería estudiar al hombre indígena en nuestros tiempos, no a las ciudades. Entonces, este señor hace que entre a las grandes capitales o a la metrópolis. Talcott, la obra Personimia aborda no solo el campo de la economía, de la psicología, de la antropología y la cultura y la filosofía moderna, sino que integra también aportaciones a la filosofía, de la biología, de la genética y la lingüística. Ya van avanzando a medida que va pasando el tiempo desde Augusto Comte, ya van incorporando muchos otros conceptos estos pensadores. Y por último, para entrar en equidad de género,
una de las sociólogas, una Hazlitt, una mujer pensadora, escribió un tratado sobre la metodología de la investigación sociológica en la cual examina las clases sociales, el desarrollo social, la religión, las relaciones domésticas, las interacciones entre las instituciones públicas y el individuo y la cuestión de la mujer. Entonces, si nosotros retrocedemos en el tiempo, solo en el país, hasta antes del 1952, cuando la reforma agraria, las mujeres no tenían participación en la sociedad. Las mujeres eran consideradas herramientas de casa solamente. Pero con esta señora, con la incorporación de estos estudios, las mujeres han jugado un rol protagónico en todo el accionar de nuestra vida. Si ustedes revisan historia, si ustedes ven las líderes o las mártires, las líderes del Día de la Mujer, cuando han sido quemadas unas mujeres por la conquista de sus derechos. Entonces, la mujer sociológicamente ha participado en todo el accionar de nuestra existencia. Desde Auguste Comte, que ha empezado a estudiar la sociología, hasta nuestros días que seguimos estudiando. Todo esto es como una introducción a la sociología, pero nosotros tenemos que ver la sociología a través de la empresa. Entonces, si nosotros hacemos relación a esta Harriet, ¿qué hacen las mujeres dentro de la empresa? ¿Tienen igualdad de condiciones o no tienen igualdad de condiciones? Tienen que tener. Entonces, esa sería la primera parte, jóvenes.